Ya vamos a hablar de viajes y eso es algo que entusiasma mucho, viajes y sexo. Pero ahora vamos a hablar de viajes. Y primero de todo quiero comentarles por qué es importante viajar. A veces nos parecen tan obvias las cosas que no nos damos cuenta de la importancia que ellas mismas tienen. A todos nos parece importante respirar, pero nunca nos hemos puesto a analizar cómo respiramos, ¿no? Y eso tiene una importancia, una gran trascendentalidad. Hay dos formas de adquirir niveles intelectuales superiores en la vida. Una es estudiando y la otra es viajando. Y si se combinan las dos, estudiar y viajar, pues el avance intelectual es gigantesco. Y cuando uno empieza a estudiar, pues empieza a darse cuenta de un montón de cosas que le maravillan. Y empieza a ver fotografías, y empieza a oír hablar de personas que han viajado, y empieza a leer. Entonces, ya la primera vez ve las pirámides de Egipto, la segunda vez ya se entera que las pirámides de Egipto encierran una serie de misterios. Si se adentra, encuentra con que no hay ningún misterio en las pirámides de Egipto, que son explicaciones matemáticas y que tienen una relación, que nos maravilla que en esa época hubieran conocido, como conocieron, la distancia de la Tierra al Sol. Y ya que cómo se construyeron las pirámides de Egipto, entonces que fueron extraterrestres, era más fácil porque ya las piedras, pero si decimos que es un extraterrestre, pues queda muy mogollo. Y si fue Superman, pues mucho más fácil. Entonces empezamos a buscar explicaciones y las primeras pues son las más sencillas, pues son las que más fácilmente aceptamos. Entonces, de ahí que por ejemplo los marxistas plantean que el hombre creó a Dios porque no encontraba explicación a los fenómenos como los rayos, o sentía el viento, pero no tenía idea que era el viento. Entonces era la presencia de un ser superior y empezó a crear a Dios. Lo que no explican los marxistas es que ya sabiendo las explicaciones del rayo y de todos los fenómenos de la naturaleza, la mayoría de ellos seguimos creyendo en Dios, ¿no? Entonces, ya al volver a analizarse, por ejemplo, las pirámides, y se ha ido avanzando en ellas, pues ya sabe uno que la construcción de las pirámides no fue porque lo difícil era cargar en unas piedras que pesan tantas toneladas, que la tecnología de la época era principalmente mano de obra, no obra de mano, como dicen algunas veces por aquí de los locutores, sino la mano de obra. Pues se requerían miles de personas para levantar una piedra de tanto tonelaje y a una altura de unos andamios impresionantes. Entonces ha sido muy difícil de explicar el por qué, y hay muchas explicaciones. Unas que sí, efectivamente se hizo, fueron capaces de coordinar a 30, 40 mil personas para que jalaran a la vez. Y hay otra explicación que es mucho más sencilla, estamos en un desierto, donde se acumulan las arenas. Entonces se llevaban las piedras a través de rollos de madera, de piedra, de madera, de troncos de madera, y se iban rodando y se subían a una parte y ahí se empezaba a cavar, es decir, se empezaba a construir de arriba para abajo, se colocaba la piedra de la punta de la pirámide y luego se iban socavando y se iban colocando debajo. Pues es la solución última en buscar, porque siempre estamos acostumbrados a pensar de que se empieza por los cimientos, se empieza por la base. Esa preocupación no la tendría el hombre si no hubiera viajado.
esa preocupación jamás nos hubiéramos preocupado si no lo hubiéramos leído, si no lo hubiéramos estudiado. Desde tiempos inmemoriales, el hombre, los pueblos que empezaron a progresar, los pueblos que empezaron a dominar el conjunto de sus vecinos, fueron aquellos pueblos que se preocuparon por viajar. Los fenicios, por ejemplo, lo hacían como comerciantes, y otros pueblos como los medos, los persas, como guerreros, que siempre se preocupaban en ampliar sus fronteras. Y desde que Heródoto le dio por consignar las costumbres y lo que veía de otros pueblos y lo que veía, pues empezó a la gente a salirle una curiosidad por saber qué era lo que pasaba en otras naciones. Heródoto cuenta, por ejemplo, que en la India hay unas hormigas del tamaño de un lobo. Eso no es cierto, pero causaba mucho interés en las personas de ir a la India a ver si conocían unas hormigas del tamaño de un lobo. Ahora sabrá cuál era el lobo que hablaba Heródoto, ¿no? Y entonces, el afán del conocimiento lo satisface uno estudiando y leyendo, como se ha hecho, pero leyendo y viajando. Si uno combina las dos cosas, pues va a dar unos pasos gigantescos. Un viaje de 6 meses por Europa, en plan de estudiar, visitar museos, visitar, se dice que equivale a unos 5 años de estudio en una facultad de artes. El solo trato con las personas empieza a que la gente tenga una mentalidad distinta. Los colombianos somos un pueblo que se ha caracterizado por ser un pueblo muy cerrado mentalmente. Nosotros somos muy poco dados a saber de nuestros vecinos, muy poco sabemos de los ecuatorianos, muy poco sabemos de los venezolanos, más aún muy poco sabemos de los cundinamarqueses, de los pastusos. No hay mucho interés, somos un pueblo estrictamente muy cerrado, muy enroscado en nuestras pequeñitas costumbres. Y así es la nación, uno de los países más demorados en hacer la apertura económica, que no la ha hecho. Y cuando critican que el neoliberalismo se tiró a Colombia, es que aquí no ha habido neoliberalismo. Hizo una apertura pecueca, pues dado la agricultura para tirarse a los agricultores, pero eso no es. Faltan muchas otras cosas. Entonces, los pueblos que tienen un nacionalismo acendrado y torpemente nacionalistas, como es el caso nuestro, los colombianos somos muy nacionalistas, por más de que no se crea, pero es un nacionalismo que desprecia sus propios vecinos. Es decir, el señor de Villavicencio se cree mejor que el de Caxa, eso no es que es mala, y el de Caxa se cree mucho más push que el de Choachí, y el de Choachí debe haber otra veredita, porque se cree también mejor, etcétera. Entonces hay un escalonamiento dentro de las formas, y el señor de Cali dice: mira, Cali viene de calidad, y el otro alega pues el costeño y Barranquilla es lo primero, y etcétera, y Bogotá pues es la capital. Y hay una especie de trato peyorativo hacia las distintas regiones, sin que nos preocupemos en conocerlas. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la extensión de Nariño, pues muy pocos la podrían saber. Y decir 15 ciudades de Nariño, muy pocos la podrían saber, tal vez una o dos. Pero si les pregunto, eché un chiste pastuso, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y los más ridículos que se pueden imaginar. A los boyacenses nos quieren siempre asimilar con los pastusos y nos colocan como medio pendejos, y hasta razón tendrán, ¿no? Pero hay uno medio pendejo, pero ya es con el transcurso de los años. Estas circunstancias es lo que le obligan a uno, y los pueblos que han progresado en la historia de la humanidad,
repito, son esos pueblos que han intercambiado, que han ido a conocer a otras partes. Cuando se produce el colapso, la caída del Imperio Romano, todos los conocimientos de geografía, de medicina, de astronomía, lo recuperan los árabes, o lo guardan los árabes. Y son especialmente los árabes que se establecen en el norte de África y los que están en el sur de España. Todos conocemos la ciudad de la Meca y todos hemos oído hablar de la ciudad de Córdoba en España. Córdoba fue la capital del imperio árabe, que era contrario a la familia Fátima, que se establece en el oriente. Se establecen y adelantan su propio imperio, y allí tienen gran refugio, muchos de los intelectuales y de los científicos de la época. Por ejemplo, Averroes, que fue quien rescata la medicina que habían avanzado los griegos. En el medioevo, esa medicina era una medicina totalmente yerbatera y sin ningún conocimiento científico. Muchas cosas no se les podían explicar. Entonces, por ejemplo, en la parte matemática, cuando empieza la escuela de Zaragoza a traducir esos estudios, esos escritos que estaban en árabe, encontraban el cero, pero ellos no sabían que era el cero. Entonces dejaban eso en un espacio vacío, creían que el cero, pues en un espacio vacío, dejaban un espacio vacío. De ahí que todavía en castellano, en todos los idiomas, a referirse al cero, todavía las personas utilizan la expresión espacio vacío. Todos esos conocimientos